Hola, soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este vídeo vamos a centrarnos en dos conceptos muy importantes en química orgánica y en química general, como son aromaticidad y carácter ácido-base. Y lo vamos a aplicar a dos compuestos heterocíclicos muy representativos como la piridina y el pirrol. Recordemos que un compuesto es heterocíclico cuando dentro del ciclo hay átomos que no son de carbono. Concretamente, vamos a estudiar la estructura molecular de la piridina y del pirrol para justificar el carácter aromático y discutir su carácter ácido-base. Veremos algunas reacciones representativas de ambas propiedades. Por otra parte, en cuanto a los objetivos en sí de la presentación, lo importante va a ser justificar la aromaticidad y poder comparar el carácter básico de la piridina y del pirrol teniendo en cuenta la distribución electrónica que se deriva de su estructura molecular. Por otra parte, compararemos también la basicidad de ambas moléculas con las de las estructuras alifáticas similares, concretamente la piperidina y la pirrolidina. Por último, veremos también, discutiremos algunos ejemplos representativos de reacciones ácido-base y de sustitución electrofílica aromática de la piridina y pirrol como manifestación de esas propiedades que previamente hemos comentado. Comencemos con la piridina. La piridina en realidad tiene una estructura similar a la del benceno, solamente que uno de los átomos de carbono está sustituido por nitrógeno. Eso implica que hay un electrón más. Si vemos el sistema aromático formado por los orbitales p sub z sin hibridar, podemos admitir que en cada uno de ellos hay un electrón, serían 6 electrones, y de ese modo se cumple la regla de Huckel, teniendo en cuenta también el carácter, el resto de condiciones que se han de cumplir para la aromaticidad, que en este caso se cumplen, y al cumplirse la regla de Huckel, para 6 electrones formando parte del sistema aromático deslocalizado, tendríamos la justificación de la aromaticidad. Pero, ¿qué ocurre entonces con ese nuevo electrón? Si revisamos el sistema de orbitales híbridos sp2 que forman el ciclo de los 5 átomos de carbono y el de nitrógeno, podemos observar que ese nuevo electrón, al estar en un orbital sp2 del nitrógeno, eso hace que ya no haya enlace con hidrógeno. Es un orbital que ya tiene sus 2 electrones. Esos son 2 electrones no compartidos, son los electrones no enlazados responsables de la basicidad de la piridina. En el caso del pirrol tenemos 4 átomos de carbono y 1 de nitrógeno, y si empezamos ahora viendo cómo es el sistema de orbitales híbridos sp2, el que forma el ciclo, podemos ver que en cada orbital híbrido sp2 vamos a tener un enlace con el correspondiente orbital 1s del hidrógeno, es decir, vamos a tener los 5 enlaces carbono-hidrógeno que me muestra su fórmula molecular. Lo que ocurre entonces aquí es que ese nuevo electrón que aporta el nitrógeno viene a estar dentro del sistema de orbitales p sub z sin hibridar. 1, 2, 3, 4, pero aquí en el nitrógeno ese orbital p sub z tiene los 2 electrones que forman parte del sistema aromático deslocalizado, cumpliéndose de nuevo la regla de Huckel con los 6 electrones y por tanto justificando la aromaticidad. Sin embargo, en el caso del pirrol no tenemos un par electrónico disponible fácilmente para ser cedido, lo que justifica la no basicidad de esta molécula. De hecho, si comparamos los valores de pK sub B
del pirrol y la piridina, podemos observar que la piridina es ostensiblemente más básica que el pirrol. Por otra parte, si comparamos pirrol y piridina con las correspondientes estructuras alifáticas no aromáticas, es decir, aminas secundarias, en definitiva, podemos ver que su basicidad en este caso aumenta mucho, de un pK sub B de 2,7, por ejemplo, en la pirrolidina a 13,6 en el pirrol, de 2,9 en la piperidina a 8,6 en la piridina. De hecho, por ejemplo, en la piridina podemos tener reacciones donde la piridina muestra su carácter claramente básico, formando sales de piridinio en medio ácido, por ejemplo con el ácido clorhídrico. Sin embargo, el pirrol puede comportarse como ácido en medios básicos muy fuertes, por ejemplo con anhidro sódico, formando la correspondiente sal con el anión del pirrol, procedente del pirrol, y el catión sodio. Tanto la piridina como el pirrol, por su carácter aromático, pueden mostrar una de las reacciones más representativas de este tipo de estructuras, que es la sustitución electrofílica aromática y, por ejemplo, proporcionar el nitroderivado correspondiente, la 3-nitropiridina, también puede clorarse, dando lugar a la 3-cloropiridina, y, por ejemplo, el pirrol con el acetato de nitronio dar lugar también al nitroderivado correspondiente. Hemos visto, pues, cómo a partir de las estructuras moleculares de piridina y pirrol hemos podido justificar su aromaticidad, viendo el cumplimiento de la regla de Huckel, y también comentar la diferencia de acidez-basicidad. Tengamos en cuenta que en el caso de la piridina, si teníamos un par electrónico no enlazado más fácilmente disponible, lo cual justifica su carácter básico, mientras que eso en el pirrol no ocurría, ya que ese nuevo electrón que se incorpora con el nitrógeno forma parte del sistema de electrones pi deslocalizado. Por último, pues también hemos visto algunas reacciones representativas de ambas propiedades, de la basicidad de la piridina, del carácter no básico, incluso del carácter potencialmente ácido del pirrol, y si en ambos casos hemos visto algún ejemplo de reacción de sustitución electrofílica aromática representativa de los compuestos aromáticos, en este caso los dos heterociclos que hemos estudiado.